Bienvenidos todos a la charla de preseleccionados. En esta charla vamos a tener la oportunidad de conocer cuál es el proceso a seguir en este camino hacia su movilidad. Los dejo con nuestra jefa de movilidad, Yaira Mogollón, quien va a hacer la presentación el día de hoy. Hola muchachos, bienvenidos a esta charla y en primer lugar queremos darles las felicitaciones por esta preselección. En este momento ya llevan el segundo paso de este camino por recorrer hasta el momento en el cual vamos a llegar a culminar nuestro intercambio. El objetivo de esta charla o de estos videos cortos es contarles paso a paso qué es lo que deben hacer durante este semestre, el próximo semestre y el siguiente semestre. Es decir, esta charla nos va a hablar de 3 espacios, pero 4 pasos en total. Vamos a tener el primer paso, que es infórmate. El segundo paso, que es postúlate. Después tenemos uno tercero, que es viaja. Y el último, que es regresa a Uniantes. Comencemos con el primer paso. En el paso de infórmate y prepárate, es el momento para que empieces a averiguar, empieces a investigar y empieces a obtener la mayor cantidad de información posible sobre lo que sería tu periodo de movilidad académica. Es importante que conozcas sobre el país y la ciudad de destino. También que profundices sobre la universidad y los programas, las oportunidades académicas y todo lo que esta universidad te puede ofrecer. Para esto es importante que a través del Publisher General de MoveOn puedas revisar el fact sheet de la universidad y todos los procesos que ellos te puedan brindar. Recuerda también que este proceso de investigación, tanto de la universidad como de la ciudad de destino, como de la universidad en sí, y en general de todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer no solo a través de las páginas web de las universidades o de los países, de las embajadas, sino también poniéndote en contacto con los estudiantes que han realizado un intercambio en estos lugares. No es el último tema que debemos investigar, de hecho en estos momentos es uno de los principales, es el tema de la visa. ¿Por qué? Porque la visa es un proceso que necesita también una planeación, no solamente un par de semanas antes de realizar el viaje. Entonces, estas 4 cosas son importantes que las tengamos en cuenta para poder comenzar este camino, esta trayectoria que nos va a llevar a un lugar con el cual hemos soñado para poder hacer esta movilidad académica. Continuemos con el segundo paso, postúlate. En este paso vamos a comenzar con aceptar la oferta de movilidad que encontrarás en el portal de preseleccionados de MoveOn. Esta oferta ha sido la universidad a la cual has sido autorizado por medio del comité de cada uno de los departamentos y o facultades que revisaron tu candidatura y fue escogida esta única opción dentro de las diferentes universidades que tú escogiste para esta convocatoria. Entonces, como te mencionamos, lo que debes hacer es haber aceptado la oferta de movilidad en el portal de preseleccionados. Ya en este segundo paso, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a nominar. Para esto, la Dirección de Internacionalización envía un primer correo a cada uno de nuestros socios
con el listado de estudiantes autorizados para continuar en este proceso. Teniendo en cuenta cada una de las instrucciones proporcionadas por las universidades socias, se iniciará el proceso de nominación, teniendo en cuenta estas reglas y estos tiempos que cada uno de nuestros socios nos brinde. Es importante tener en cuenta que las instituciones nos van a dar unos parámetros y unas fechas que debemos cumplir. En algunos casos, esta notificación llegará a ambos correos electrónicos, tanto al de los estudiantes como al de nosotros. Y nosotros te acompañaremos en este proceso, pero en otras ocasiones esta información llega únicamente a nuestra oficina. Si ese es el caso, te notificaremos vía correo electrónico para que puedas comenzar el proceso de postulación a la universidad de destino. Este es el tercer punto que debemos tener en este encuentro, en este paso, la postulación. Una vez comencemos con el proceso de postulación a la universidad de destino, debes estar muy atento a tu correo electrónico, el de Uniandes, ya que toda la información que nosotros recibamos la enviaremos a esta cuenta de correo. Debes tener en cuenta que el correo Uniandes, es el medio de comunicación que siempre deberás utilizar con la universidad de destino. Y también debemos tener en cuenta que si la universidad te pide que hagas un envío de documentos, ya sea por correo electrónico, por correo o por una plataforma, lo debemos hacer a través de las cuentas de correo Uniandes. Es importante tener en cuenta que en este proceso de postulación es un proceso individual y cada institución tiene procesos totalmente diferentes. Por eso es importante que a pesar de que tengas muchos amigos en este mismo proceso, no te compares ni con los documentos ni con las fechas, ya que cada universidad puede exigir cosas diferentes y esta comparación lo que puede hacer es generar una confusión entre ustedes mismos y los procesos que deben hacer. Nuevamente, ¿dónde puedo encontrar la información? La podemos encontrar en los fact sheets de MoveOn. Podemos encontrar información también en los grupos de movilidad que vamos a generar en Microsoft Teams, o pueden tener la información en su correo electrónico, ya sea a través de los socios, quienes se comuniquen directamente con ustedes, o a través de nuestras cuentas de correo, ya que se los reenviaremos a ustedes. Es muy importante que en este momento tengan claro las fechas de postulación y las características y requisitos de los documentos que nos vayan a pedir. Es responsabilidad de cada uno de ustedes cumplir con estas exigencias, ya que algunas universidades no aceptan documentos incompletos o por fuera de tiempo. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta en todo este proceso. Ahora bien, todas las universidades nos exigen cosas diferentes. Sin embargo, a lo largo de los años hemos podido identificar algunos documentos que son los más comunes o que están en las diferentes universidades. Un certificado de notas. El certificado de notas, dependiendo de la universidad, puede variar o del último semestre o de todos los semestres que hemos cursado. En este caso, lo que les recomendamos es que empiecen a buscar los diferentes documentos que recibieron de la Oficina de Admisiones y Registro de sus semestres académicos para que, en el caso de que les exijan todos los semestres, los tengan ya completos. Algunas instituciones pueden solicitar el certificado de materias inscritas en el semestre actual, ya que esto nos ayuda a generar como una
el fin de un panorama académico con los cursos que se están viendo en este momento. Nos pueden solicitar un formulario de inscripción, puede ser físico o en línea. Nos pueden solicitar un Learning Agreement o un Study Plan, que es esa solicitud en la cual deseamos plasmar los cursos que queremos tomar durante nuestro semestre de movilidad académica. Hay que tener en cuenta que este Learning Agreement es diferente al proceso de prehomologación de materias que debemos hacer en unidades, pero es importante tener en cuenta que el proceso de prehomologación de materias hace parte del Learning Agreement. Otro documento que nos pueden solicitar es la carta de motivación. Esta carta de motivación debe ser escrita por ustedes en el idioma en el cual deben presentar los documentos, y esta carta de motivación por alguna manera pues, se puede comparar a la que ya hicieron ustedes en el proceso de la convocatoria de movilidad. Sin embargo, esta debe estar dirigida a la universidad a la que ustedes ya fueron autorizados. Deben tener en cuenta que deben hablar de los aspectos académicos, de los aspectos personales, culturales, que los motivan a ustedes para estudiar en esta institución. Después nos pueden solicitar una carta de recomendación. Esta carta de recomendación, recuerde que debe ser de profesores. Estos profesores deben ser conocedores de cada uno de nosotros como estudiantes. En algunos casos, ustedes pueden haber trabajado con estos profesores en proyectos de investigación o en monitorías, y es importante que cada una de estas cosas sea mencionada en esta carta. La carta de recomendación es un documento que hace directamente el profesor, no es un documento que escriban ustedes, y es una carta que habla sobre las cualidades, tanto académicas como personales, de ustedes. Algunas instituciones, no muchas, nos van a pedir certificados financieros, ya que dentro del proceso de admisión, ellos mismos se encargan de hacer el proceso de visado. Esto nos puede pasar en lugares como Estados Unidos y Holanda, que son lugares donde las mismas universidades apoyan en el proceso de solicitud de visa. Estos documentos financieros deben estar en inglés o en el idioma que les soliciten, entonces deben tener mucho cuidado al momento de solicitar esta información. En algunos casos nos van a pedir una carta de nominación. Esta carta de nominación es un documento que nosotros desde la Oficina de Movilidad de la Dirección de Internacionalización les entregaremos. Es un documento donde mencionamos que los estamos nominando como parte del convenio. Otras instituciones van a pedir es un certificado de intercambio. El certificado de intercambio es un documento que ustedes deben solicitar directamente en la Oficina de Admisiones y Registro, y que deben tener en cuenta los tiempos para la emisión y entrega de estos documentos. Después de todos estos documentos, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿O qué otras preguntas me puedo hacer al respecto? ¿La Oficina de Movilidad me va a apoyar en este proceso? Claro que sí. Nosotros te vamos a acompañar teniendo en cuenta algunos parámetros. Y es que vamos a revisar los documentos para cada una de las universidades y vamos a tener una serie de sesiones de dudas y revisión de estos documentos. Es importante que tengan en cuenta que conseguir los documentos, tener los documentos en línea, a tiempo y perfectamente organizados es responsabilidad de cada uno de ustedes. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañarlos y darles guía en la ejecución de esos procesos. ¿Cómo vamos a organizar estas sesiones de dudas y de revisión de documentos? Las vamos a organizar dependiendo de las fechas de nominación y de postulación.
dándole prioridad de esta manera a los estudiantes que deben entregar sus documentos más temprano en el semestre. ¿Esto qué quiere decir? Que si una universidad tiene un proceso de nominación el 15 de mayo y entrega de documentos o postulación el 15 de junio, esa universidad probablemente va a ser de las últimas, mientras que tenemos otras que debemos nominar ya ahorita a finales de febrero. A esos estudiantes les vamos a dar prioridad. Finalmente, tenemos una pregunta que es muy importante o un comentario que es muy importante y es ¿cuánto tiempo se demora una universidad en decidir si he sido aceptado o no? En promedio, nos podemos dar cuenta que el periodo es entre 2 y 3 meses. La universidad de destino está en total autonomía de admitir y aceptar a los estudiantes que nosotros nominamos. Por lo tanto, es importante recalcar en este momento que ustedes han sido autorizados para continuar en el proceso y debemos esperar que las universidades tomen una decisión sobre esta postulación. Ahora, en este proceso de postúlate, como les mencioné cuando estábamos hablando sobre los documentos, hay un proceso que es muy importante y es el proceso de prehomologación. El proceso de prehomologación es un proceso académico que debes realizar directamente con tu coordinador académico o con el coordinador académico del programa por el cual has sido autorizado a realizar el intercambio. Es muy importante que lo primero que hagas es agendar una cita con él para empezar a trabajar de la mano en los procesos de la prehomologación. Para poderlo hacer, también es importante que tengas clara cuál es la malla curricular, dónde estás en este momento en esta malla, qué te hace falta y cuáles son los cursos que tú quieres tomar en la universidad de destino. Esto con el fin de cuando puedas tener tu asesoría con el coordinador, le puedas decir o le puedas mostrar cuál es tu idea sobre el proceso académico en la universidad de destino. Es muy importante además que esta asesoría para la prehomologación la tengas, ya que debes hacer el trámite a través de la plataforma de homologaciones. Y es muy importante que tengas claro cuál es el proceso y el procedimiento que debes realizar en esta plataforma para evitar tener inconvenientes con las solicitudes que vas a realizar. Ahora bien, el proceso de prehomologación es un proceso que te va a servir para poder llenar el Study Plan o el Learning Agreement. El Learning Agreement, como lo mencioné, es un documento que algunas universidades nos van a exigir dentro del proceso de postulación. Ese documento no necesariamente vamos a tener todo el tiempo del proceso de prehomologación para poderlo llenar. Es por eso que es muy importante que hagas el proceso de asesoría con tu coordinador, para que mientras estás haciendo la prehomologación, también puedas ir llenando el Learning Agreement, que es un documento que debe firmar el coordinador académico. Si revisamos el proceso de prehomologación completo, ¿qué debemos tener en cuenta? Que primero debes hacer una revisión tú y mirar qué es lo que quieres tomar allá, qué cursos te faltan en tu malla curricular y con esa información hacer una revisión de carpeta con tu coordinador. En ese caso, el coordinador te podrá guiar sobre qué cursos te sirven o qué no te sirven para poder llevar a cabo el proceso en la plataforma.
Debes tener en cuenta que para poder hacer el proceso en la plataforma te van a solicitar los programas de los cursos. Por eso es muy importante que en todo este proceso, ya sea mientras haces la revisión individual o mientras tienes las asesorías con los coordinadores, vayas a la par buscando los programas de los cursos que deseas tomar en en la universidad de destino. Después de la asesoría del coordinador, debes hacer la solicitud en la plataforma de homologaciones. Ahí tendrás una respuesta por parte del departamento. Esa respuesta, digamos que con esa respuesta vas a continuar en tu proceso como tal, y eso lo que quiere decir es que si te aceptan la solicitud, pues vas a continuar con el intercambio y vas a realizar la inscripción de ese curso en la universidad de destino. Debes tener en cuenta que hay momentos que podrían no tomar los cursos que te han prehomologado, y es importante que tengas otras opciones disponibles en caso tal de que eso no se pueda. En caso de que el departamento te niegue la solicitud de prehomologación, pues digamos que ahí lo que debes hacer es tomar una decisión de cómo puedes reemplazar esa materia por otra. Una vez ya terminas tu intercambio, realizas la inscripción de los cursos en la universidad de destino. Nosotros en la Dirección de Internacionalización recibiremos tus notas, el certificado de notas, y una vez lo tengamos lo cargaremos a la plataforma de homologaciones. Ya en la plataforma de homologaciones, el departamento es el encargado de realizar el trámite final para que queden los cursos homologados. ¿Qué es importante tener en cuenta en este último pedacito de tu proceso? Que las notas generalmente llegan el semestre siguiente. Es decir, si tú haces un intercambio en el semestre de enero a mayo, las notas estarán llegando en el semestre de agosto a diciembre. Si haces un intercambio en el semestre de agosto a diciembre, las notas te estarán llegando en el semestre de enero a mayo del siguiente año. Es muy importante que tengas esto en cuenta por los procesos adicionales que debes hacer para hacer la homologación, sobre todo si estás en los últimos semestres, de tal manera que te asegures que la homologación queda finalizada al terminar el siguiente semestre académico después de tu intercambio. En algunos casos, las notas tienen dificultades en llegar. Si eso llegara a pasar, trataremos entre la universidad de destino y nosotros de llegar a un acuerdo para poder obtener esta información que es importante para ustedes. Continuemos con el tercer paso, viaja. En este paso vamos a hablar de los aspectos que necesitamos tener en cuenta ya para el momento en el cual efectuemos nuestro viaje. El primero del cual vamos a hablar es la visa, que es un trámite que debemos realizar un par de semanas antes, generalmente es un mes antes, máximo 2 meses antes del viaje. Pero es un proceso o es un trámite que debemos comenzar con anterioridad. ¿Por qué? Porque este es un proceso en el cual debemos contar con el apoyo y con los documentos de nuestros padres, quienes son los que van a responder ante las embajadas o los consulados como nuestros garantes económicos. En este sentido, recordemos que el proceso de la visa debe ser un proceso en el cual debemos seguir instrucciones de una manera clara, completa y segura. ¿Qué significa esto? Que si nos dicen que los documentos deben ir en originales o en copias, debemos llevar las copias, no los originales. ¿Por qué? Porque de pronto ellos se van a quedar con los documentos, y si ellos se quedan con los documentos y nosotros entregamos los originales, vamos a tener una dificultad.
Si ellos nos dicen que deben ir de una manera estipulada, esa es la forma en la que deben ir. Pueden ser cosas muy sencillas, las que pensemos nosotros que son insignificantes, pero para ellos o para un proceso de visa puede ser causal de una negación. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que las embajadas tienen autonomía por sus gobiernos para cambiar o actualizar los procesos de visa en cualquier momento. ¿Esto qué significa? Esto significa que si en este momento queremos averiguar, como para darnos una idea de qué es lo que vamos a necesitar con respecto al proceso de visa, lo podemos hacer y podemos indagar y podemos investigar. Pero si el proceso lo vamos a comenzar en 2 meses, antes de comenzar y de tener todos los documentos, debemos volver a revisar. ¿Por qué? Porque puede haber cambios. Y ellos son autónomos en hacer cambios en cualquier momento. También es importante tener en cuenta que los procesos de las visas de estudios en algunos casos son diferentes a las de turismo y nosotros necesitamos que ustedes sean conscientes de los procesos de visa de estudio. Y la información la debemos conseguir o buscar directamente en las embajadas, en las páginas web de las embajadas. Es mejor asegurarnos a través del medio oficial y no a través de terceros. Es importante tener en cuenta que debemos solicitar los documentos con tiempo. Los bancos se pueden demorar en expedir los certificados bancarios. Si necesitan un certificado de la Universidad de los Andes, deben tener en cuenta los tiempos que la Oficina de Admisiones y Registro necesita para expedir cada uno de los certificados. Podrían llegar a perder la oportunidad de la visa si no tienen algún documento que ellos les requieran. Y a veces decidimos pedir las citas para solicitar una visa antes de tener la carta de admisión de la universidad. Es muy importante que tengamos en cuenta que sin una carta de admisión no hay una visa de estudios que podamos pedir. Entonces, no podemos adelantarnos a solicitar una cita para un visado de estudios si no hemos sido admitidos por la universidad de destino. Es importante también, como les mencionaba, que las solicitudes de las fechas de citas para el proceso de visas de estudio la debemos hacer teniendo en cuenta el periodo en el cual vamos a comenzar el periodo de estudios. Es decir, si vamos a comenzar nuestros estudios el 1 de octubre, no voy a pedir mi cita de visado para el 1 de mayo. Recuerden que les mencioné que generalmente las visas se piden con máximo 2 meses de anterioridad. Las pruebas de solvencia económica varían dependiendo de cada embajada, varían dependiendo de cada gobierno y es muy importante tener claridad sobre lo que permiten, exigen y requieren cada una de estas instancias. Como les mencionaba en el primer paso, no nos podemos comparar con nuestros amigos si están yendo a otros países, ya que los requerimientos podrían llegar a ser diferentes. ¿A qué me refiero? Hay algunos países que les van a exigir a ustedes que hagan el depósito de la suma requerida para poder vivir en ese país. Hay otros países que le van a exigir que tenga una cuenta bancaria a nombre de ustedes con una cantidad de dinero establecido. Hay otros países que les van a exigir que puedan mostrar con cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, CDTs, de diferentes maneras que tienen los medios para poderse mantener durante su estado de estudios en el país de destino.
Pero hay otras embajadas que no les van a permitir tener, por ejemplo, entre esos documentos, tarjetas de crédito o CDTs. Entonces, como les menciono, cada país es diferente y ustedes deben asegurarse de tener conocimiento sobre esa información para poder entregar los documentos que ellos les exigen. En la mayoría de los casos, una de las cosas que deben tener claras es que las embajadas van a buscar que ustedes tengan los medios económicos para estar en el país de destino y que no vayan a incurrir en cosas como trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas durante este periodo de intercambio. Es por esto que les recomendamos mostrar claramente que tienen esos ingresos, que tienen ese cubrimiento para evitar tener algún inconveniente con el proceso de la visa. Con respecto al apoyo que podrían tener desde la Universidad de los Andes, nosotros con mucho gusto los podemos orientar y apoyar en la revisión de los documentos. Digamos que ya tenemos algunos, algunas experiencias del pasado que nos han permitido aprender a revisar estos documentos. Y en el caso de España, digamos que este proceso se realiza con un acompañamiento aún más fuerte por parte de la Dirección de Internacionalización, ya que para la Embajada de España nosotros somos como el primer revisor de estos documentos y garantes de que estos documentos se encuentran en perfectas condiciones. No es el último aspecto con respecto al pasaporte. Recuerden que ya los pasaportes antiguos no funcionan y todos tienen que ser digitales. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, el siguiente aspecto en el paso 3, que es viaja, está relacionado con el seguro médico. Nuestro seguro médico es uno de los aspectos en los cuales nosotros les mencionamos a los estudiantes. Es un documento y es un proceso en el cual ustedes tienen que tener total garantía, total certeza de que es un documento, de que es un seguro que los va a cubrir en la medida de todo lo necesario. Entonces, en este tema, no es solo importante tener un buen seguro médico, sino también saber cómo utilizarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el año 2020 la pandemia nos generó unas expectativas diferentes con respecto a lo que es el seguro médico. Entonces, es importante que con mayor razón el cubrimiento que tengamos de nuestro seguro médico siempre cubra urgencias, hospitalización, accidentes y repatriación. Si bien es cierto, este último, la repatriación es algo que quisiéramos nunca suceda, es algo que cada día es más importante tener. Estas son los cuatro aspectos o las 4 áreas que cualquier embajada y cualquier universidad nos va a exigir con respecto al seguro médico. Es importante tener en cuenta que estos seguros médicos en algunos casos van a tener unos montos establecidos. Digamos que cada universidad o cada país, dependiendo de sus políticas internas, les va a notificar cuál es ese cubrimiento que deben tener. Y por lo tanto, ustedes deben garantizar que ese seguro médico los tenga. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los seguros médicos siempre van a hacer investigaciones sobre las preexistencias. Recordemos que la preexistencia es cualquier
cualquier condición médica, tanto física como emocional y psicológica, que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante tener claridad con cuál es el manejo o el tratamiento de las preexistencias en un seguro médico o en este caso el seguro médico internacional que vamos a adquirir. ¿Qué seguros podemos tener en cuenta o qué seguros vamos a poder revisar? Bueno, lo primero que podemos tener en cuenta es que las universidades tienen sus propios seguros médicos. Hay instituciones que les van a pedir que ustedes adquieran directamente el seguro que ellos tienen. Esos seguros, por ejemplo, en este caso, ¿qué ejemplos podríamos mencionar de este tipo de seguros? Podríamos mencionar el TEC de Monterrey, podríamos mencionar las universidades en Estados Unidos, podríamos mencionar las universidades en Francia y en Alemania, que les van a pedir que se adquieran a los seguros que ofrecen, ya sean sus universidades o su sistema de salud gubernamental. Es importante que si lo hacen, adicional a esos servicios médicos o a esos seguros médicos que van a adquirir durante ese tiempo, tengan uno que sea de viaje. Es importante que tengamos en cuenta que deben tener un seguro desde el día que viajan hasta el día que regresan. Y en algunos aspectos o en algunos casos, el seguro de viajes, el seguro médico, cuando ya llegan al país, va a entrar en vigencia algún tiempo después. Entonces, ustedes tienen que tener ese tiempo de cubrimiento por otro seguro. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Ese otro pedazo, ¿cómo lo podemos cubrir? O si es una institución o un gobierno que no nos ofrece un sistema tan estructurado como el de salud pública del mismo gobierno, en ese caso podemos revisar, por un lado, las medicinas prepagadas. Algunos de los procesos de medicina prepagada tienen cubrimiento internacional. Eso lo deben ustedes validar con con su prestador de servicio de medicina prepagada y con sus padres, obviamente. Hay algunas tarjetas de crédito que ofrecen un cubrimiento internacional, pero ese cubrimiento en la mayoría de los casos es muy corto, no llega más de 90 días y tiene unas restricciones. Entonces, si ese es uno de los seguros médicos que piensan adquirir, deben tener claridad de cuáles son las condiciones para poderlo usar. Y si lo van a utilizar, si cumple con los requerimientos del lugar a donde se van a dirigir, deberían complementarlo con otro tipo de seguros para cubrir el periodo completo de su movilidad académica, es decir, desde el primer día que viajan hasta el día que regresan. Para eso también debemos tener en cuenta que hay seguros médicos internacionales, que esa es su condición, que son las tarjetas de asistencia internacional, ese también lo podemos cubrir. Hay algunos seguros de vida que también tienen cubrimiento de asistencia médica internacional, nuevamente, igual que con la medicina prepagada, es algo que deben validar directamente con sus padres y con el prestador de servicio. Como les mencioné al principio, el tema del seguro de vida es un tema de no solamente indagar, investigar y escoger cuál es el mejor, cuál es el que mejor me cubre, cuál es el que se ajusta a mis necesidades, sino también de aprenderlo a manejar. Es importante que ustedes sepan cómo usarlo en caso de ser necesario. Recuerden que un seguro de vida, un seguro médico no es solamente en un caso de emergencia. Puede también ser o les puede también servir en caso de que tengan que tomar algún medicamento. Les puede servir estando afuera. Entonces, es importante saber cómo usarlo. Bueno, en el siguiente tema del paso 3, viaja, vamos a hablar un poco sobre el presupuesto. ¿Cuáles son los costos en los cuales desde ahora también debemos empezar a pensar?
Cuando hagamos este presupuesto es importante que tengamos en cuenta el certificado de notas, si nos lo exigen original, y si no lo tenemos, como ya les mencioné, si no tenemos el certificado que nos ha enviado admisiones y registro en cada uno de los semestres, en ese caso tendríamos que pedir un certificado de notas original, que además nos lo van a entregar completo de cada uno de los semestres de todos los semestres que hemos realizado en la universidad. Y este tiene un costo. Debemos tener en cuenta si el examen de idioma lo debemos retomar. En algunos casos, ya ustedes lo han presentado, entonces este es un costo que ya hemos cubierto. En el proceso del postúlate a la universidad que hemos sido autorizados, también vamos a incurrir en unos gastos de traducción y apostilla. Estos gastos son importantes que los tengamos en cuenta, asimismo como los tiempos en los cuales se nos van a entregar estos documentos. Otros gastos adicionales en este proceso está el de la visa, los documentos que necesitamos para tramitarlos, los traslados y exámenes médicos que tengamos que cumplir para este proceso de visa. El tiquete aéreo es uno de los costos que les decimos hay que tener mucho cuidado, puesto que si bien es cierto, entre más temprano compremos el tiquete aéreo, es posible que nos salga más económico. En el proceso de postulación a una universidad o a un proceso de movilidad académica, no tenemos garantía 100% de cuándo voy a tener mi visa, que es el documento necesario para poder viajar. Y la visa no sé cuándo la voy a tener porque dependo también de la carta de admisión, que es el documento que me tiene que enviar la universidad de destino para poder hacer el proceso de visa. Entonces, bajo ese principio, en este momento yo no puedo ir a comprar un tiquete para el 1 de agosto si apenas estoy comenzando el proceso. Entonces, es importante que miremos, que hagamos un presupuesto, que tengamos una proyección de cuánto nos puede costar ese tiquete aéreo, pero no lo compremos hasta no tener la garantía de que ya tenemos nuestra visa en la mano. Con respecto al alojamiento, debemos tener en cuenta que es posible que nos exijan un depósito para poder comenzar el proceso. Entonces, pueden exigirnos que hagamos esos depósitos desde antes de viajar, estando aquí en Colombia. Y como parte de esos procesos, también nos pueden exigir que hagamos como unos gastos de instalación. Es importante que tengamos en cuenta en ese proceso que los gastos de instalación son diferentes dependiendo del lugar al que nos vayamos. Por ejemplo, en algún país o alguna ciudad, parte de los gastos de instalación puede ser conseguir una bicicleta, ya que es mucho más fácil moverse en la ciudad en bicicleta que en cualquier otro medio de transporte público. También es importante que en estos gastos de instalación incluyamos cosas como adquirir juegos de sábanas, toallas, cosas de ese estilo que realmente no vamos a llevar con nosotros, pero que de pronto podamos requerir. Los gastos típicos en los que siempre pensamos son alimentación, transporte y alojamiento. Esos son los 3 gastos típicos cuando hablamos de un proceso de movilidad académica. Los otros que les acabo de mencionar son gastos que deben también tener en cuenta porque hacen parte de todo el proceso. Ahora bien, como lo mencioné anteriormente, la pandemia ha generado otros gastos adicionales que anteriormente no se tenían en cuenta. Entonces, en este proceso deben tener en cuenta vacunas, exámenes médicos o inclusive cambios de etiquete
que puedan aparecer de un momento a otro. Perfecto. El alojamiento vendría a ser el siguiente punto del paso 3 en Viaja. El alojamiento también es un proceso que debes hacer de manera independiente, ya que cada uno de ustedes tiene unas necesidades personales e individuales. Entonces, cada una de las universidades de destino podría ofrecer algunas opciones. Depende de cada uno de nosotros decidir si aceptamos esas opciones o no. Y digamos que en la mayoría de casos, lo que hacen, lo que hace el estudiante es indagar, investigar con la universidad de destino cuáles son las opciones directamente, cuáles son las opciones que ellos ofrecen. El estudiante también puede indagar con otras personas, ya sean estudiantes nuestros que hayan viajado o internacionales que hayan estado acá, sobre qué oportunidades pueden tener eh, para obtener alojamiento. Y lo importante es que cuando tomen una decisión, tomen una decisión informada. Es decir, que tengan ustedes claro cuáles son las reglas del contrato, si se pueden salir del contrato o no, si el contrato tiene unas implicaciones, cuáles son. Eso es lo importante, que ustedes tengan claras las reglas del juego antes de firmar cualquier contrato. Deben tener en cuenta que las fotos hoy en día, todo el proceso de redes sociales nos puede brindar una información visual y fotográfica muy bonita, pero a veces esas fotos no se ajustan a la realidad. Entonces es importante también que lo tengan en cuenta en el momento de hacer cualquier tipo de negociación con estos contratos. Así como les mencionaba de saber manejar un seguro médico, en el caso del alojamiento, lo importante es saber y conocer las condiciones del contrato que estoy firmando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Me puedo salir? ¿No me puedo salir? Si doy un depósito, ¿cuándo me lo pagan? ¿Cómo me lo pagan? Y así sucesivamente. Y todo esto antes de tomar una decisión. Ya cuando tenemos visa, ya cuando tenemos el proceso de la visa, ya hemos pasado por la admisión y demás, entonces tenemos que oficializar el proceso de movilidad en la Universidad de los Andes. En el caso de esta para poder oficializar este proceso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pagar el 10% de la matrícula en el periodo en el cual te vas a ir de intercambio. Para esto, digamos que debes tener ya la carta de admisión y la visa aprobada. Y en el caso de que no lo tengas, tendrías que pagar el 100% de tu matrícula y en el momento en el que ya tienes la visa y todo tu intercambio o listo, lo que solicitaríamos es la devolución del 90% del pago que ya realizaste. Además de eso, deberías tener la inscripción de la materia relacionada con tu movilidad académica para poder gestionar esta devolución. Esta inscripción de esta materia es muy importante. También te vamos a solicitar en este proceso del viaje que
nos sigas acompañando y nosotros te vamos a seguir acompañando a través del portal de movilidad de MoveOn. Este portal ustedes lo conocieron en una primera instancia cuando se postularon a la convocatoria. Entonces, digamos que los que les vamos a pedir después es que por favor carguen los documentos de postulación a la universidad de destino, de tal manera que nosotros podamos tener esa información en caso de que la lleguemos a necesitar en alguna emergencia. Después, si hemos sido autorizados y admitidos a la universidad de destino, lo que les vamos a pedir es que nos que carguen en el sistema la carta de admisión. Paralelo a eso, una vez tengamos la visa, les vamos a pedir que carguen el documento, ya sea la visa o el documento que les requiera el país para poder viajar y su seguro médico internacional. También les vamos a pedir que registren el recibo del pago de la matrícula y también la aprobación de que hicieron el proceso de prehomologaciones. Todo esto lo debemos hacer en el portal de MoveOn. Digamos que este portal tiene unas fechas, pero sabemos que no todos los estudiantes pueden hacer el cargue al mismo tiempo, ya que cada uno, dependiendo de la universidad de destino y de los tiempos que ellos les hayan dado, pues van a poder montar esta información en diferentes momentos. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que toda esta información es importante y hace parte del curso de movilidad académica en el cual ustedes están inscritos. Y además, cumplir con estos requisitos es una de las razones o es la razón por la cual ustedes al finalizar el proceso del intercambio van a tener aprobado o reprobado en este curso. ¿Qué más podemos tener en cuenta en este paso número 3? Cuando viajo, lo más importante o una de las experiencias o uno de los aprendizajes más fuertes que nos dio la pandemia es que muchas veces cuando uno viaja no se registra en el consulado de su país. Entonces, si tenemos una emergencia, si necesitamos apoyo de la embajada, pues la única forma en la que ellos nos podrán ayudar es que estemos registrados en el consulado o en la embajada pertinente. Esto es obligatorio, muchachos. Es importantísimo. Digamos que, como les menciono, una de las cosas que aprendimos con la pandemia es que si un connacional no está registrado en la embajada, es muy difícil ayudarlo. Entonces, por favor, no lo olviden. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que somos Colombia. Cuando viajamos, cuando nos vamos de intercambio, somos Colombia y somos la Universidad de los Andes. Por lo tanto, los invitamos a promover ambos, tanto país como institución, para que el día de mañana otros estudiantes puedan tener la misma experiencia que ustedes tuvieron hoy en día. Para eso tenemos un kit promocional de información, tanto en inglés como en español, que ustedes pueden tener acceso en caso de necesitarlo. Hay universidades que hacen ferias académicas, hacen ferias sobre intercambios y los estudiantes que están en movilidad académica son los perfectos embajadores de estos programas. La comunicación con el coordinador académico es fundamental, es importantísimo. Si tienen alguna dificultad con respecto al proceso de inscripción de materias, si alguna de las materias que habían prehomologado no fue aceptada por la universidad de destino, si no pudieron tomarla finalmente, deben hablar con su coordinador académico. Él es el único que les podrá decir si sí pueden cambiar, si pueden organizar de otra manera. Es importante que te comuniques con nosotros
a través de MoveOn, les pedimos que nos den sus datos de contacto para nosotros poderlos ayudar también en caso de ser necesario. Ya en el proceso de viajar, lo más importante es que aprovechen al máximo esta experiencia. Tener esta experiencia académica y cultural les cambiará la vida, les cambiará la visión del mundo, les cambiará su visión como personas y su visión como profesionales. Cuando viajan, de Colombia sale un estudiante, pero cuando regresa, regresa otro, con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes. Aprendizajes que no todos van a ser suaves, algunos van a ser difíciles, pero al final es una experiencia gratificante. La suma de todos esos momentos difíciles, de todos esos retos que hemos tenido, nos va a llevar a tener una experiencia enriquecedora y aprovechenla al máximo. Terminamos nuestro periodo de movilidad. Ya tuvimos todas las experiencias académicas, culturales, personales y profesionales que habíamos esperado. Y ahora llegó el momento de regresar. En este caso, es importante que tengamos en cuenta que no importa dónde estés, debes asegurarte de inscribir materias y pagar tu matrícula siguiendo los lineamientos de la Universidad de los Andes. No va a ser excusa que estés por fuera para no cumplir tu turno de inscripción de materias o para que no puedas pagar. Es muy importante que recuerdes que todos estos cronogramas, todos estos tiempos y todas estas notificaciones llegan a tu correo de Uniandes. No olvides chequearlo constantemente. Antes de viajar, asegúrate que las notas lleguen a nuestra oficina. En estos momentos pueden ser de manera física o pueden ser de manera virtual, pero asegúrate que la universidad de destino nos envíe a nuestra oficina esta información, ya que sin esta información no podrás finalizar tu proceso de homologación de materias. Y si no terminas con el proceso de homologación de materias, no podrás cumplir con los requisitos de grado. Es muy importante que lo tengas en cuenta para que al finalizar el siguiente semestre académico, tu proceso ya haya culminado. Es importante recordar que cuando regresas, eres uno más de los embajadores de esa institución en la Universidad de los Andes y eres un embajador del programa de intercambios o del programa de movilidad académica dentro de la comunidad uniandina. Es por eso que te pedimos que seas una parte activa de esta motivación, que seas una parte activa en la cual apoyes a otros estudiantes. Recuerda siempre que tú en algún momento estuviste en esa otra posición, en la posición de estar buscando información, en la posición de estar buscando datos sobre el alojamiento, datos sobre la vida en esos países. Apoya a los estudiantes internacionales que quieren venir aquí a la Universidad de los Andes, no solo como parte de la feria de intercambios, sino también como parte del grupo de Hermanos Sin Fronteras. Ahora bien, es importante que no se te olviden los siguientes puntos. Notificarnos de cualquier cambio de tu estatus durante el intercambio y al regreso del país. Registrarte obligatoriamente en el consulado colombiano más cercano. Actualizar los datos de contacto periódicamente mientras estés en tu periodo de movilidad académica. Informar claramente a tus padres sobre el proceso de intercambio. Representar a la Universidad de los Andes y al país. Promover la Universidad de los Andes como un destino académico. Usar el manual de estudiantes de intercambio y las guías
o fact sheets como referencias para la información. La mayoría de preguntas que puedes tener las vas a encontrar allí. No se te olvide contactar a otros estudiantes de intercambio. Hay muchas cosas del día a día, de la vida cotidiana, que nosotros como miembros de la oficina no podremos responder, pero los mismos estudiantes, que son tus pares, tendrán una visión diferente y te podrán ayudar mejor. Comunícate con nosotros a través de la plataforma de Microsoft Teams. Esta parte es súper importante, muchachos. En la medida en la que nos enfoquemos en una sola plataforma y podamos organizar la comunicación de una sola vía, va a ser mucho más efectiva para ustedes. Los gestores van a dar respuesta sobre el proceso de estudiantes preseleccionados únicamente a través de la plataforma de Teams. Es importantísimo que tengan eso en cuenta. Como beneficios adicionales, pueden tratar de buscar las tarjetas de descuento estudiantiles, como la tarjeta ISIC. Estas las pueden encontrar en agencias de viajes de diferentes proveedores. Como les mencioné, los tiquetes aéreos los podemos cotizar, podemos revisar, pero no los compremos. Por favor, tener un tiquete aéreo no es una razón justificada para adelantar procesos de una manera expedita que deben llevar su tiempo perfecto. Entonces, por favor, los tiquetes aéreos no los compremos. Y si los compremos, asumamos las consecuencias de este hecho. Si ustedes desean, pueden tener una carta de exención de impuestos. Esta carta de exención de impuestos la solicitan a través de la plataforma también. Y obviamente necesitamos tener ya la visa para poder hacer esta solicitud. Para finalizar, es importante recordar que debemos dejar un responsable de nuestros asuntos en Colombia. Algunos de ustedes es posible que necesiten certificados de estudios o certificados para las medicinas prepagadas o certificados para las empresas. Y estos documentos, digamos que no se los pueden entregar a terceros. Entonces, si ustedes necesitan este tipo de documentación, es importante que dejen un poder y un responsable para gestionar estos procesos, no solo ante la universidad, sino ante otras instituciones que de pronto lo puedan necesitar. Para finalizar, es importante que dejen una carpeta con la información a sus padres, por ejemplo, y que ustedes se lleven una carpeta virtual con todos los documentos, de tal manera que puedan tener la información a la mano en caso de tener una emergencia. Esperamos que tengan una muy buena semestre, un muy buen proceso de postulación a las universidades de destino y esperemos que podamos culminar con este proceso como cada uno de nosotros espera. Gracias.